Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título la oración exitosa. Diga conmigo, la oración exitosa. Una vez más, la oración exitosa. Una vez más, la oración exitosa. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la que existe una fuerte tendencia al ateísmo. Estamos inmersos en medio de una generación donde cada vez hay más personas que dicen: yo no creo en Dios. Y esto debido principalmente al desconocimiento de Dios y su palabra. Es decir, en ello somos responsables, porque ¿cómo creerán si nadie fuese enviado? Y cómo va la gente, amados hermanos, a generarse un concepto de Dios si nosotros, la iglesia, estamos callando. Entonces necesitamos entender que si queremos que la gente responda al mensaje de las buenas nuevas, debemos ponérselo al alcance. Hoy muchas personas dicen: yo no creo en Dios, debido principalmente a su desconocimiento de Dios y al desconocimiento de su palabra. En muchos casos, dicha actitud antife se debe a innumerables decepciones que han llevado a muchas personas a alejarse de Dios. No obstante, existe otro grupo de personas que consideran a Dios como un ser que tiene poderes casi ilimitados, que puede estar a su disposición a través de una oración o rezo. Y ¿sabes? Sin embargo, considero importante que nosotros como hijos de Dios vayamos más allá y que tengamos claro el concepto primeramente de quién es Dios y también el concepto de qué es la oración. Parecería absurdo, pero la realidad es que hoy día muchas de las personas que se denominan cristianas no tienen claros estos conceptos que podrían llevar sus vidas hacia un nivel más alto de bendición. Para muchos cristianos, tú les hablas de Dios y ellos piensan que es un tema que completamente dominan. Pero tú le dices: dame la definición de Dios, ¿quién es Dios? Y ahí es donde comienza el problema. Porque su concepto no va más allá que el que muchas personas tienen acerca de Dios. Es un ser que vive en el cielo y que de tiempo en tiempo pues se asoma a ver cómo está su creación. Te puedes acercar a Él a través de un rezo o a través de una expresión que por ahí alguien más te pueda ayudar a tener. Pero vamos, la relación con Dios es un tanto distante. Muchos cristianos, como lo acabo de mencionar, no tienen claro el concepto de quién es Dios, y esto les limita mucho en cuanto a su relación con el Señor. Para muchas personas, Dios es Dios, y muchos lo consideran como un ser espiritual muy poderoso, en ocasiones bueno, y que a veces está al pendiente de su creación. Pero profundizando un poco más, deberíamos comprender que Dios es el ser que es en sí mismo. ¿Se acuerda cuando el Señor se presentó delante de Moisés? ¿Cómo fue que le dijo que debía de decirle al pueblo de Israel que quién lo enviaba? Yo soy el que soy. Y cuando te presentes ante el pueblo de Israel le dirás: yo soy, me envía a ustedes. Esa expresión del yo soy hace referencia al hecho de que Dios es el único ser que es en sí mismo. Él es eterno, no tiene un principio, no tendrá un final. A diferencia de la eternidad de los ángeles o la eternidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos un principio. Pero a Dios nadie lo creó. Por esta razón es que Él es el que es.
Él no tiene un principio y no tendrá un final. Él es omnisciente. Él tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él es todopoderoso. Él tiene un poder ilimitado. Él es inmutable. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es santo. Dios es santo. En Él no hay pecado alguno. En Él no hay sombra alguna, ni siquiera un signo de variación. Nuestro Dios es justo y también es soberano. Y su soberanía, amados hermanos, se extiende a su sabiduría y propósito. Dios no toma decisiones arbitrarias. Toda decisión que Dios toma, la toma con base en su sabiduría y su propósito. ¿Entendemos eso? Porque muchas veces consideramos la soberanía de Dios simplemente como la imposición de Dios. Y no debemos de verlo de esa forma. Entonces, entendiendo esta definición de quién es Dios, necesitamos ensanchar un poco nuestra mente finita para comprender mejor la majestad de nuestro Dios, quien en las Escrituras está descrito como el Altísimo. De esta forma podemos estar seguros que nuestro Dios tiene la capacidad, escuche, Dios tiene la capacidad, tiene los recursos y tiene la voluntad para obrar de forma soberana conforme a su inmensa sabiduría y propósito en cada circunstancia. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros podamos tener un concepto correcto acerca de quién es Dios, porque esto nos va a permitir poder comprender mejor su naturaleza. Se dimensiona entonces su capacidad, su poder y su majestad. Por otro lado, es importante que entendamos qué es la oración. Y la oración suele confundirse comúnmente con los rezos, los cuales son frases elaboradas que las personas suelen repetir constantemente sin muchas veces tener claridad y conciencia sobre lo que expresan. La gente tiende a estar repitiendo frases que alguien más elaboró y piensan que de esa manera ellos podrán tener una relación con Dios. La oración, amados hermanos, más allá que ser una expresión repetitiva, es una expresión verbal o mental en la que nos dirigimos a Dios para expresarle el sentir de nuestro corazón sobre alguna situación en particular. Alguien dijo acertadamente que orar es platicar con Dios. Y así es como debemos de considerarlo. Orar es intimar con Dios, es acercarnos a Dios exponiendo nuestra mente y nuestro corazón. Mire, consideren lo que les quiero mostrar en la siguiente lámina. Y dice así: todo creyente debe estar consciente que su estabilidad en la fe y capacidad para resistir las diferentes circunstancias de la vida, sean tentaciones, ataques espirituales, así como para mantener un crecimiento y avance constante en su vida espiritual, recae sobre su vida de oración. Todo creyente debe estar consciente que su estabilidad en la fe y su capacidad para resistir las diferentes circunstancias que le sobrevengan en la vida, llámense tentaciones, ataques espirituales, así como para garantizar su crecimiento y su avance constante en su vida espiritual, recae sobre la oración. Si tú no oras, no avanzas. Si tú no oras, no creces. Si tú no oras, no tendrás la capacidad de resistir los ataques que Satanás presentará delante de tu vida de forma constante. No piense que Satanás nos ataca solo los días domingo. Él no descansa.
El Señor Jesucristo lo describió como un asesino. Y el apóstol Pedro nos recuerda que Él anda como león rugiente en torno a nosotros, buscando a quien devorar. Entonces, nosotros como creyentes seríamos muy ingenuos si no afirmamos nuestra vida de oración. Porque hoy día hay muchos cristianos que piensan que su estabilidad depende de cómo se sientan durante la predicación del fin de semana, del día domingo. Entonces, si la predicación fue bastante emotiva, fue muy efusiva y logró mover mis emociones, yo tengo pila, permítame la expresión y la pongo entre comillas, para resistir durante toda la semana. Y no es así. Si queremos realmente tener estabilidad en nuestra vida, requerimos volver nuestros ojos hacia la oración. No hay nada que pueda darle a la vida de un creyente mayor estabilidad y capacidad para resistir las diferentes circunstancias que la vida presentará delante de él, como la oración. Y usted, amado hermano, haría bien en cada día buscar tener más tiempos de oración con el Espíritu Santo. Acercarse a Dios en oración. Vea cómo nos exhorta el apóstol Pablo allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Y la trascendencia que esta palabra debe de tener en nuestra vida. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Y dice la palabra del Señor: oren sin cesar. Oren sin cesar. Esta expresión bíblica es un desafío tanto para la iglesia neotestamentaria como para la iglesia de los últimos tiempos. Tenemos que amar la oración y buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que a través de la oración nosotros podamos ser fortalecidos. En la medida que tú oras, en la medida que tú expones tu corazón delante de Dios, en esa medida Dios añade a tu vida aquello que pudiera estar haciéndote falta. Muchas veces nos sentimos con una fe endeble, muchas veces nos llegamos a sentir desanimados, cansados, desmotivados, decepcionados, amargados, molestos. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo no estoy amargado, pero llevo meses enojado? Muchas veces, amados hermanos, nuestra estabilidad emocional depende de qué tan hábiles seamos de echar nuestras cargas, preocupaciones, problemas y conflictos sobre Cristo. Muchos de nosotros no somos hábiles para echar nuestras cargas sobre Cristo. ¿Por qué? Porque las presentamos delante de Dios en una oración muy automatizada. Dios, tú sabes mis problemas, los pongo delante de ti, gracias por la respuesta. Pero en realidad allí no hay ni ejercicio de fe, no hay confianza, no hay seguridad, porque nos llevamos el problema. Pues ya oré. Y no estamos teniendo un cambio de actitud respecto de la situación que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque nuestra fe es endeble. Porque no estamos realmente profundizando en una vida de oración que nos permita descansar en el Señor, confiar en Él. Entonces la expresión que el apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica es una expresión muy trascendente que deberíamos abrazar para nuestra vida espiritual hoy. Oren sin cesar. Y no está diciéndonos el apóstol Pablo que renunciemos a nuestros empleos, ni nos está diciendo que abandonemos nuestras responsabilidades. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: mantente en contacto constante con el cielo. Haz parte a Dios de tu vida. ¿Cómo podemos pretender establecer una relación, un vínculo con el cielo que tenga trascendencia si no involucramos al cielo en nuestra vida? Muchos de nosotros
nos involucramos en la vida del cielo los fines de semana, pero no involucramos al cielo en nuestra vida durante toda la semana. Y hay una enorme diferencia, porque el corazón de Dios está expuesto a cada uno de nosotros y Él dice: quiero que tengamos una relación de reciprocidad y comunión. Estoy dispuesto a que tú puedas participar de la vida del Espíritu y quiero que tú me permitas participar y obrar en tu vida. Pero nosotros estamos dispuestos solamente a participar de la vida del Espíritu el día domingo. Entonces venimos y le decimos: Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, mira, aquí están mis cargas, mira, aquí están mis problemas. Todo lo entrego a ti en paquete. Y durante el resto de la semana no le permitimos a Dios participar de nuestra vida. ¿Qué clase de relación es esa? Necesitamos, amados hermanos, entender que la connotación del orar sin cesar tiene que ver con una idea en la cual nosotros podamos participar de la naturaleza de Dios de forma constante. Y esto lo logramos a través de la oración. Necesitamos estar en comunión con Dios constantemente. Sin importar la actividad que usted esté realizando, usted debe de buscar estar en comunión con Dios. Le toca lavar la ropa, pues mientras está separando la ropa de color de la ropa blanca, usted puede estar orando, hasta por los miembros de su familia. Le toca a usted realizar alguna actividad, tal vez visitar alguna empresa, pues mientras va de camino, usted puede estar conectado con el cielo, orando por esa entrevista o por ese posible negocio o por esa actividad que va a desempeñar. Necesitamos aprender a estar conectados con Dios. El problema de la iglesia del siglo XXI es que está ocupada. Y como está ocupada, no tiene tiempo para orar. ¿Y sabe cuál es el problema? No es que no haya tiempo, es que no hay interés. Que son dos cosas muy diferentes, porque cuando hay interés, nos hacemos el tiempo. Pero cuando no hay interés, entonces pretextamos del por qué no estamos relacionándonos con el cielo. Tal vez estás lidiando con un problema de ya semanas. ¿Y qué pasaría si Dios se presentara delante de ti y te preguntara: ¿y por qué no me has hecho partícipe de él? Ay, sí, Dios, te conté, acuérdate esa vez que te dije: ayúdame con todos mis problemas. Pues al fin tú lo sabes todo. Cuando generalizamos, no le estamos dando la importancia delante de Dios como para que Él se ocupe de forma específica del problema que estamos enfrentando. Uno cuando tiene niños pequeños y establece un vínculo con ellos, usted le pregunta: ¿cómo te fue en la escuela? A ver, cuéntame. Y ellos comienzan a hablar. Pero llega el momento en el cual esos niños crecen, se convierten en adolescentes y tú les dices: oye, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y hasta ahí llegó el diálogo. ¿Cómo podemos ser parte del reino de los cielos si no le estamos permitiendo a Dios ser parte de nuestra vida? Y la forma en la cual le permitimos al cielo transformar nuestra vida y atender nuestras necesidades es a través de la oración. Como hijos de Dios debemos aprender a relacionarnos con Dios de la forma adecuada. Y una de las formas más eficaces es la oración. Ay, pastor, es que yo me conecto con Dios cuando pongo música cristiana allí en el YouTube. Esa no es una forma de conectarnos con Dios. La música cristiana puede entretenerle, a lo más puede llegar a tocar las fibras de sus emociones. Pero la oración es una conexión espiritual con el cielo. Usted necesita priorizar en su vida la oración. Y tenemos que volver a esa senda antigua que marcó la iglesia primitiva, teniendo como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él, cada vez que terminaba de ministrar a la gente, de orar y de liberar endemoniados, Él se apartaba de sus discípulos para orar.
¿Cuántos de nosotros estamos orando más allá del dar gracias por los alimentos? ¿Cuántos de nosotros nos estamos tomando tan en serio el participar al cielo de nuestros problemas que dedicamos un tiempo para específicamente decirle a Dios: esto es lo que está pasando en mi mente y en mi corazón? ¿Cuántos de ustedes, sin que me respondan, pueden decir: Dios sabe exactamente cuál es mi problemática emocional en este momento? ¿Cuál es mi problemática financiera en este momento? ¿Cuál es mi problemática laboral en este momento? Muchos de nosotros no estamos haciendo partícipes a Dios de forma específica. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Porque estamos muy ocupados. ¿Cómo voy a buscar a Dios y decirle: ay, Señor, fíjate que me he sentido muy triste, me he sentido desanimado, me he sentido desmotivado? Él ya lo sabe. No le estás haciendo parte de tu vida. Tú quieres ser parte del reino de los cielos el fin de semana, pero eso no es suficiente como para establecer una relación. Una relación se vincula a través de la interacción. Y si no tenemos una interacción de calidad con el reino de los cielos, difícilmente vamos a tener la capacidad y la habilidad para poder echar nuestras cargas sobre el Señor. La oración, amados hermanos, es un arma espiritual. Escuche bien esto. La oración es un arma espiritual que nos va a revestir de poder y autoridad. La oración es un arma espiritual, y esta nos va a revestir de poder y autoridad para poder resistir cada uno de los ataques que pudiéramos enfrentar. Le repito, Satanás no solo lo va a atacar los domingos. Cada uno de nosotros tenemos un equipo de demonios que constantemente nos están vigilando, constantemente nos están acechando. Y para que nosotros podamos mantenernos en el propósito de Dios, necesitamos orar. ¿Por qué? Porque los ataques de Satanás no cesan. Hay muchas veces en las que la oposición que enfrentamos en nuestro día a día, escuche bien esto, no se puede percibir en derredor. Es decir, a veces vamos a enfrentar oposición motivada por demonios con nuestros vecinos, con la gente que en derredor tenemos, en nuestro lugar de trabajo. Posiblemente estás enfrentando una situación difícil en la que hay una persona que tiene poder, tiene autoridad, y que está tratando de hacerte la vida imposible cuando tú no le has hecho ningún mal ni le has dado motivos. Tú te preguntas: ¿por qué está buscando mi mal? ¿Será acaso solamente que me tiene envidia? En la gran mayoría de ocasiones, esas actitudes están siendo motivadas por demonios, porque es una forma en la cual Satanás está haciéndote la guerra. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Pues que no tienen el entendimiento para poder orar y poder pedirle a Dios que Él intervenga en esta situación que puede estar generando en ti inestabilidad. No toda la oposición que vamos a enfrentar va a tener esa característica de ser tangible. En muchas ocasiones, como hijos de Dios, vamos a estar experimentando ataque espiritual en el área de nuestros pensamientos. Tal vez no tienes una persona que te está haciendo la vida imposible, como Alejandro el Herrero a Pablo. Pablo dice: ¿sabes qué onda? Ten cuidado de Alejandro el Herrero, porque es una persona que de verdad es complicada. Alejandro el Herrero no solo estaba motivado por el hecho de que Pablo no le agradaba, él estaba motivado o estaba constantemente siendo incitado a oponerse al mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque había demonios motivando su conducta. Pablo lo sabía, y Pablo se resguardaba en la oración. Ahora, como ya mencioné, no toda nuestra oposición será tangible.
muchos de nosotros vamos a estar bajo ataque en el área de nuestros pensamientos. Y muchos cristianos hoy día, en lugar de refugiarnos en el Señor a través de la oración, estamos tratando de sobreponernos ante esos pensamientos que nos sentencian, señalan y condenan. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado bajo el ataque de Satanás, tratándonos de sentenciar, tratándonos de señalar y condenar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Es que yo estoy luchando con esos pensamientos y trato de dominarlos. ¿Por qué no mejor oras? ¿Por qué no te refugias en la presencia de Dios y le dices: Señor, renueva mi mente? ¿Sabe que un alto porcentaje de cristianos no sacan provecho de su lectura bíblica porque carecen de oración? Solo a través de la oración es que tú puedes tener la unción del Espíritu Santo para comprender el texto sagrado. Si tú no oras, difícilmente vas a poder comprender las profundidades de la mente y del corazón de Dios a través de las Escrituras. A través de la oración es que llega la revelación. Hay personas que dicen: es que yo no le entiendo a la Biblia, ya me cambié a la versión más fácil de entender y sigo sin comprender. ¿Sabes qué le hace falta a esa persona? Oración. Y lamentablemente muchos cristianos hoy día no están recurriendo a la oración. No es de extrañar que un alto porcentaje de nuestras crisis personales, de cómo nos sentimos, de cómo nos autopercibimos, así como la forma en la cual digerimos nuestro entorno y las situaciones que nos pueden acontecer, tendrían solución, amado hermano, si dedicáramos más tiempo para orar. Ahora recuerde, Dios es soberano y puede ser que su respuesta sea muy diferente a la que usted anhela y desea. Pero si usted pasa tiempo en oración, su corazón se va a alinear con el de Dios y usted va a aceptar su respuesta en el corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros nos resignamos sin pelear. Ay, pues es que será la voluntad de Dios. Lo que había de ser, será. Oiga, eso es de cobardes. Necesitamos atrevernos a pelear por aquello que anhela nuestro corazón. Es el caso de David con su hijo, el primer hijo que tuvo con Betsabé. ¿Cómo actuó David? Ay, sí, es fruto de pecado, ni modo, lo que Dios diga, ya él decidirá. ¿Así actuó David? No, David entregó todo, peleó todo en el terreno espiritual, hasta el punto en el cual se acabó el recurso y entonces dijo: di lo mejor de mí. Entregué todo lo que estaba en mi alcance, lo di todo con convicción, y si las cosas ya no se dan a partir de este punto, yo tengo paz. Pero no sin pelear. Lo que realmente te interesa, lo que realmente vale en tu vida, lo debes de pelear. Y no simplemente cruzarte de brazos y decir: pues Dios es el soberano y si Él así lo determina, pues que así sea. Eso es para flojitos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Es más o menos la actitud que tuvo el sacerdote Elí cuando el profeta Samuel, siendo un joven, le comunica la determinación que Dios ha tenido para castigar a sus hijos y no permitir que ni un solo descendiente más de él ocupe el sacerdocio. ¿Cómo responde el sacerdote Elí? Pues Él es Dios, que haga lo que a Él le parezca bien. Si Él realmente hubiese amado el sacerdocio, hubiera buscado misericordia de parte de Dios, hubiera peleado por tener un espacio en la presencia de Dios. Tomar actitudes de pues lo que ha de ser será, eso es muy cobarde. Si tú realmente amas algo, si realmente quieres algo, lo vas a presentar delante de Dios y vas a pelear por ello.
No siempre la respuesta va a ser como nosotros esperamos o como nosotros queremos, pero no puedes quedarte con un ¿y qué hubiera sido si? ¿Comprende? Un alto porcentaje de creyentes están arrastrando crisis personales, y esas crisis tendrían solución si ellos involucraran al cielo en sus crisis. Y esto solo lo logramos a través de la oración. Necesitamos volver a la oración y tener ese nivel de intimidad, ese nivel de transparencia con Dios para hablarle de todo. De todo. Y decirle, esto es lo que siento, esto es lo que quiero. Nadie mejor que Dios puede conocer las profundidades de tu corazón, pero cuando tú haces partícipe al cielo de lo que hay dentro de ti, el cielo entonces toma partido. ¿Por qué? Porque cuando tú le abres tu corazón a una persona, le estás diciendo, te tengo confianza. ¿Estaría usted dispuesto a dar testimonio al cielo de que usted le tiene confianza a Dios? Porque muchos cristianos en la actualidad dicen, no, yo sí creo en Dios, yo sí le tengo confianza, pero andan como Adán y Eva después de haber pecado, escondiéndose. Ay, Dios, solamente te cuento esta necesidad que tengo, pero no te cuento el contexto porque me avergüenza. Todo. Confianza implica no tener secretos. Y a veces tenemos que atravesar por un proceso duro para entenderlo. A veces tenemos que atravesar por situaciones difíciles para finalmente llegar a ese entendimiento y entonces aplicarlo en nuestra vida. Pero muchas veces, amados hermanos, queremos mostrarle a Dios solamente una parte de las cosas. Y Él, sabiéndolo todo, dice, no me tienes toda la confianza que dices tenerme. ¿Comprende? Vivimos en una sociedad que presume no tener tiempo. Pero como mencioné anteriormente, muchas veces no es falta de tiempo, es falta de interés lo que te dice que el reino de Dios, la persona de Dios, la relación con Dios no es nuestra prioridad. Y si algo no está en tu prioridad, deja de ser importante. Voy a repetirlo, si algo no está dentro de tus prioridades, deja de ser importante. ¿Qué tan importante es para ti tu relación con Dios? Tanto como la priorizas. Pero si no priorizamos nuestra relación con Dios, ¿cómo podemos decir entonces que es importante? ¿Cómo podemos decir que es de valor? Si no quieres hablar con Dios. Ay, no, pastor, es que si usted supiera cuánto amo a Cristo y hablas con Él, no. ¿Lo buscas? Muchas veces estamos contradiciéndonos. ¿Por qué? Porque no estamos realmente dando un testimonio que denote interés en la persona de Cristo, en Dios, y no estamos mostrándole al mundo que Él es nuestra prioridad. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Vea la siguiente lámina. Existen cristianos que dicen amar a Dios y creer en Jesucristo, pero que a la vez menosprecian la oración. ¿Usted cree que es congruente decir que amamos a Dios pero no querer comunicarnos con Él? Decir que creemos en Jesucristo, creemos en su poder, pero al mismo tiempo menospreciar su presencia. Porque mire, vamos más hacia el fondo.
Menospreciar la oración no es menospreciar una herramienta, no es menospreciar un arma espiritual, es menospreciar la presencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque deberíamos de saber que cuando nosotros buscamos conectarnos con el cielo a través de la oración, Dios se hace presente. Podríamos decir en términos coloquiales y actuales, estoy a un mensaje de distancia. ¿Necesitas algo? Mándame un mensaje. Y muchas veces no hemos entendido que Dios está de la misma manera dispuesto y disponible para atender cada una de nuestras necesidades. El problema es que existen cristianos que dicen amar a Dios y creer en Jesucristo, pero que a la vez menosprecian la oración, ya que para muchos de ellos la oración es poco eficiente y más bien la consideran una pérdida de tiempo. Ay, pastor, yo nunca diría eso. Con tus palabras. Pero ¿qué tal con tus acciones? El menospreciar a la persona de Dios no tiene que ver con decir, ay, él tiene poco valor para mí. Es con no darle la importancia y el lugar que él se merece. Muchos cristianos en la actualidad piensan que sus oraciones no son escuchadas. Muchos cristianos creen que sus oraciones, al no ser perfectas, no serán contestadas. ¿Alguno de ustedes ha llegado a pensar esto? Es que siempre que trato de hablar con Dios me trabo. Me cuesta trabajo encontrar las palabras precisas. Me cuesta trabajo muchas veces tener esa interacción con Dios en la cual yo pueda ser claro con lo que quiero. Y muchos optan por abandonar la oración. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no puedo presentar delante de Dios una oración elegante, una oración bien formulada, elocuente. Dios no está pidiéndote eso. Dios lo que te dice es, acércate, hazme parte de tu vida. ¿Sabe que delante de Dios no hay oración perfecta? No importa qué tan bien estructurada pueda estar, no importa qué tan elocuente esta pueda escucharse, no hay oración perfecta delante de Dios. Porque si hubiera una oración perfecta delante de Dios que a través de nuestros labios nosotros pudiéramos pronunciar, ¿por qué la Escritura dice que el Espíritu acude a ayudarnos? Él toma nuestra oración y la presenta delante de Dios perfecta. El Espíritu Santo es nuestro intercesor por excelencia, porque Él es el que toma nuestra oración y la presenta delante de Dios conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado mencionando a alguna persona en motivo de oración? Yo les cambio el nombre bien seguido. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No, ya se equivocó, ni modo, no contesto. No, el Espíritu Santo sabe que tengo un problema en mi mente. Y entonces Él toma esa oración y la corrige y la presenta delante de Dios perfecta. Y Dios responde. Muchos cristianos en la actualidad piensan que sus oraciones no son escuchadas. Muchos cristianos creen que sus oraciones, al no ser perfectas, no serán contestadas. Estas son mentiras. Muchos cristianos prefieren preocuparse antes de orar. Llegamos al trabajo y nos dicen, oye, antes de que pases por tus cosas, te hablan en recursos humanos. ¿Pase por mis cosas? ¿Recursos humanos? ¿Qué estás pensando? Empieza tu corazón a latir fuerte y dices, no puede ser, tengo que pagar la renta, tengo que pagar en Netflix, tengo que. ¿Por qué no, en lugar de preocuparnos, lo primero que hacemos es comunicarnos con Dios? Padre, yo no sé por qué me están llamando, yo no sé por qué de esta situación, pero pongo esta situación en tus manos, la echo sobre de ti y confío en ti.
Pero eso es algo que solamente puede hacer alguien que ha aprendido a echar sus cargas sobre de Cristo. Y eso solo se logra a través de una práctica constante en la oración. Porque de otra forma lo puedes decir, pero no lo vas a soltar. Lamentablemente, cuando la iglesia no toma en serio la oración, esta se autolimita y se imposibilita al caminar en victoria. Si tú no te tomas en serio la oración, te estás autoboicoteando. ¿Por qué? Porque te estás autolimitando y te estás imposibilitando el caminar en victoria. Y no es de extrañar, amados hermanos, que una gran cantidad de cristianos estén sobreviviendo en el mundo. No tienen la vida abundante que Cristo prometió, están sobreviviendo. Apenas con su sermón dominical, en lugar de verlos como en la visión de Ezequiel capítulo 37, la visión del valle de los huesos secos, donde esos huesos secos se transforman en un gran ejército, los ves sobreviviendo. Y la gran mayoría de ellos les preguntas, ¿cómo está tu vida espiritual? Y ellos responden, cansado del camino. No están viviendo una vida en victoria, no están viviendo una vida abundante, no están viviendo una vida en la cual ellos puedan percibirse en victoria. ¿Por qué? Porque a causa de su falta de oración, el diablo les sigue robando, los sigue matando, los sigue destruyendo. Les está haciendo la guerra en sus mentes, en sus corazones, en sus familias, en sus relaciones interpersonales, en su negocio, en sus empleos. ¿Cuántas personas no prefieren poner una sábila con listones rojos detrás de la puerta de su negocio en lugar de orar? Y estoy hablándole de gente cristiana. Dicen, pues que todo ayude. Su herradura. ¿En qué estás poniendo tu confianza? En mi servicio, en mi capacidad. ¿Y por qué no mejor en Dios? Deberíamos de aprender a asociarnos con el reino de los cielos para que compartiéramos responsabilidad en cada una de las actividades que desempeñamos. Cuando usted se asocia con el Espíritu Santo, Él es corresponsable del buen manejo y el buen avance del negocio de los dos. ¿Qué le parecería a usted llegar el día de mañana a su empleo o a su negocio y decirle al Espíritu Santo, a partir de este momento tú y yo somos socios? Y los socios son corresponsables. Nada más no se vaya a transar a su socio, porque entonces imagínese. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que le tengo que dar la mitad? No, él se maneja con sus mismos estándares. Tú el 90, él el 10. Pero comparte la responsabilidad. Tú el 10 y él el 90. ¿No le gustaría a usted vivir en victoria con menos preocupaciones, con menos situaciones que estuvieran constantemente afectando su estabilidad emocional? Ore. Ore más. Satanás está destruyendo los hogares, está trastornando la mente de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, y los padres no están peleando una buena batalla por sus hijos. Ay, pues ellos ya sabrán. Yo recuerdo haber platicado con César Neftalí, el evangelista. ¿Cuántos lo conocieron? Bueno, llegaba a platicar con él y él siempre, a manera de broma, cada vez que se enteraba que alguna hermana pertenecía al equipo de intercesión de su iglesia, le decía, ah, hermana, usted es del equipo de las rodillas sangrantes. Fíjese qué privilegio. Hoy la gente tiene problemas y en lugar de doblar sus rodillas para buscar a Dios, se echa el problema encima. ¿Cómo estás mal? ¿Cómo te sientes mal? ¿Qué piensas hacer para resolverlo? No sé. Busquemos a Dios.
Dice la Escritura que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Muchos de los creyentes que no tienen una vida de oración son testigos de la forma en la cual en su día a día Satanás les miente, les roba, les destruye, mata, afecta todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Y muchos de nosotros, en lugar de correr hacia Dios, vuelvo al punto, nos conformamos con lo que dicten las circunstancias. Pues si algo ha de ser, será. No deberíamos de actuar de esa manera. Deberíamos estar dispuestos a pelear por aquello que realmente anhelamos en el corazón, haciendo partícipe al cielo de aquello que deseamos, aquello que sentimos, y Dios en su sabiduría, en su soberanía y en su propósito responderá. Puede ser que sea de acuerdo a lo que yo anhelo, puede ser que no, pero si yo estoy orando por esto que anhela mi corazón, esto que yo necesito de parte de Dios, Él estará alineando mi corazón a su respuesta. Y entonces cuando Él responda, yo no voy a estar frustrado, yo no voy a estar molesto, yo no voy a estarme sintiendo mal. ¿Por qué? Porque Dios obró en mi corazón durante todo el proceso de la búsqueda del resultado. ¿Comprende? David se levantó después de saber que su hijo había muerto enojado, renegando, diciendo: ¡ay, Dios! ¿Y para qué estuve yo ahí clamando? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo había dado todo. Y cuando lo das todo, tu corazón se alinea. Y entonces el resultado, o bien lo disfrutas, o bien lo respetas. Vean lo que la Escritura nos enseña allí en Santiago capítulo 5, versos del 17 al 18, y lo tenemos proyectado en la pantalla. Lo leemos juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Hasta ahí. A ver, medite en eso. ¿Usted qué tan débil es? ¿Qué tan frágil? ¿Qué tan vulnerable? A mí no me responda, a mí no me haga señas ni asiente con su cabeza. Simplemente usted responda para consigo qué tan vulnerable, débil o frágil espiritualmente puede en algún momento usted llegar a ser. No todos lo somos con las mismas circunstancias. El apóstol Santiago mismo dice que cada uno es tentado de acuerdo a sus propias debilidades. Lo que para mí puede ser una debilidad, para ti puede ser una fortaleza. ¿Comprende? Ahora bien, Elías era un hombre con debilidades semejantes a las nuestras, pero él no se conformaba a que las circunstancias dictaran su vida. Entonces él, conociendo la voluntad de Dios, lo que hacía era involucrar al cielo en su vida para poder ser un instrumento de Dios que llevara a cabo el propósito que Dios tenía para él y su comunidad. Entonces dice la Escritura que con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Cómo oró? Con fervor. ¿Cómo sueles orar? Mira, nuestra personalidad puede ser muy variable, muy diferentes los unos de los otros. Hay personas que son muy tranquilas, hay personas que son muy apasionadas, pero cuando se trata de buscar el rostro de Dios, yo creo que no hay lugar para: es que así es mi personalidad. Yo creo que todos podríamos orar con un mayor grado de intensidad a partir de hoy. Tal vez no lo hagamos como lo hacía Elías. Usted conoce el contexto de la personalidad de Elías. Y Elías era una persona, permítame la expresión, salvaje.
Tal vez usted no lo es, pero si usted comienza a orar con mayor seriedad, usted va a darse cuenta cómo Dios comienza a responder cuando su oración toque el trono de Dios. Dios es soberano, reitero, Él es justo. Y su soberanía está determinada por su omnisciencia, su propósito, su sabiduría, su amor. ¿Comprende? Entonces, si nosotros comenzamos a involucrar al cielo en nuestra vida, el cielo va a responder. Dice la Escritura y continúa diciendo que Elías volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Todo esto en respuesta a una oración. Elías era un hombre apasionado de la oración y la iglesia tiene que volver a apasionarse por la oración. Usted tiene que volverse a apasionar por la oración. ¿Sabe por qué usted no lee la Biblia? Porque no ora. Porque si usted orara, tendría hambre por conocer la voluntad de Dios. Pero cuando no tenemos una relación estrecha con Dios a través de la oración, no nos interesa lo que Él pueda decir. Ya sé con qué me va a salir Dios. Y todo lo que la palabra de Dios enseña, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, lo resumimos a 2 o 3 conceptos que creemos que es lo que Él nos va a decir. ¿No le ha sucedido a usted que en algún momento quiere arreglar una situación con una persona y esa persona le sale, ya sé qué me vas a decir? Y no tiene ni idea. Sí, algunos de nosotros somos más predecibles que otros. Se nos nota en la cara. Pero en el caso que estamos nosotros mencionando, necesitamos, amados hermanos, atrevernos a tocar el borde del manto de nuestro Señor. Acércate a Él a través de la oración. Expón tu necesidad. Aprende a echar tus cargas sobre de Cristo. Deja de seguir arrastrando esas emociones, esas sensaciones que te atormentan. Escuche esto. Hay personas y situaciones que podrán estar fuera de tu alcance y capacidad, pero no hay nada que pueda estar fuera del alcance de una oración. Tal vez cuando quieres hablar no eres escuchado, pero esa persona no puede huir de tu oración. ¿Comprende? Esa situación, tal vez tú no tienes la capacidad, ni la habilidad, ni el recurso para poderlo suplir, para poderlo cambiar. Se te ha escapado de las manos. Pero esa situación, si tú la presentas delante de Dios, no puede escaparse de tu oración. Y cuando tú realmente estás poniendo algo delante de Dios, puedes estar seguro que Dios responderá. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, no hay nada que impida que Dios responda y cumpla su propósito en respuesta a nuestra oración. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios responderá como nosotros queremos? No. Responderá conforme a su propósito. Responderá conforme a su sabiduría. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos elementos de la oración exitosa? Quiero mencionarles solamente 6 elementos que considero que son realmente trascendentes y que necesitamos incluirlos en la actitud prevaleciente en nuestro corazón al momento de orar.
La primera es que nuestra oración debe de ser dirigida por Dios. Mi oración va a ser tan eficaz y tan efectiva como dirigida por Dios sea. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal? Hay una enorme cantidad de cristianos que están orando sin ser dirigidos por Dios. Pero si usted acepta el desafío de ser dirigido por Dios, puede usted estar seguro que su oración va a presentarse delante del trono de Dios y que Él responderá. Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como estas: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Y qué es lo que haría el Espíritu de verdad? Guiarnos a toda verdad. Amén. ¿Qué otro elemento es parte de esa oración exitosa? La fe. Usted tiene que orar con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente el apóstol Santiago dice, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Quien es así, no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. ¿Sabes? La incredulidad es un insulto delante de la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. Acérquese con fe, acérquese confiando. ¿No comenzamos así la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos? Padre nuestro. No nos acercamos a Él ni siquiera diciendo Padre de Jesucristo. No, Él nos enseñó a acercarnos con confianza y fe, personalizando la relación, individualizando el vínculo. Él es mi Padre. Y si no nos acercamos con fe, dice la Escritura que todo aquello que no procede de la fe es pecado. Estamos faltándole al respeto, estamos presentándonos delante del Altísimo y diciéndole, pues no creo que lo puedas hacer, pero a ver qué pasa. Qué falta de respeto. Acérquese al trono de la gracia con fe. Otro elemento importante en la oración es la perseverancia. Muchos de nosotros nos conformamos a haber presentado delante de Dios nuestra necesidad una vez y nos olvidamos. Pues ya Dios sabrá, lo que ha de ser será. No dice la Escritura, no nos enseña la palabra de Dios que cuando el profeta Daniel encontró los escritos o el rollo del profeta Jeremías, hizo los cálculos y se dio cuenta que el tiempo del exilio había terminado y comenzó a orar a Dios? Y no oró una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Oró hasta que incomodó al cielo. Y Dios envió a su ángel para decirle: desde el primer momento en el que comenzaste a orar fueron escuchadas tus palabras, pero no había podido presentarme delante de ti porque hay oposición espiritual. Pero Dios me ha permitido venir a decírtelo porque eres muy amado por Él. Acuérdese de la viuda insistente. Se presentaba ante un juez que no temía a hombre ni temía a Dios, y ella estaba constantemente: hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Ese hombre se hartó y dijo: esta mujer me va a volver loco, ya resuélvanle su problema. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿no creen que Dios tardará menos en contestarles a ustedes?
pero tienen que tener perseverancia. Tus oraciones deben de tener amor. Si tú no estás orando, teniendo como fundamento de tu oración el amor, tú no estás manifestando la naturaleza y el carácter de Jesús. En la serie que tenemos disponible en librería, que se titula En el Nombre, les explico ahí la trascendencia de cerrar nuestras oraciones diciendo: en el nombre de Jesús, amén. Para muchos de nosotros esto es común. Para otros es simplemente como una forma correcta de terminar una oración, pero no estamos comprendiendo realmente todo el alcance que tiene esta expresión final de decir en el nombre de Jesús. Te estás poniendo en la posición de Cristo y el cielo comienza a evaluar si en ti está la naturaleza que en Él estaba. Es como un lector de huellas. Y dice: esta oración está muy bien elaborada, es elocuente, pero no es compatible con el carácter de Jesús. Rechazada. Pero si está bien elaborada y hasta tiene la Biblia: caigan sobre mis enemigos la desgracia y uno a uno sea avergonzado delante de ti, porque deseo que el fuego del Altísimo los consuma, porque tú has estado en mis quebrantos. Sí, todo eso está en la Biblia, pero no reflejas el amor de Jesús. ¿Entiende? Nuestra oración debe de tener amor. Si tú no oras realmente con un amor sincero, tu oración está vacía. Nuestra oración debe de tener confianza. Y para muchos fe y confianza es lo mismo, pero son dos cosas muy diferentes. La fe tiene que ver con la expectativa. La confianza tiene que ver con mi libertad para poder dejar en las manos de Dios lo que estoy exponiendo. Entonces necesitamos crecer en confianza. Y tú no creces en confianza con alguien a distancia. Creces en confianza en la medida de que hay interacción, hay conocimiento, hay revelación. Finalmente, el último elemento es la gratitud. Siempre que ores por algo, no te olvides de agradecer la respuesta de Dios. Agradécele su respuesta. Agradécele lo que Él hará. Necesitamos, amados hermanos, movernos hacia esa dimensión de la gratitud, porque sabe que la gratitud es algo que está muchas veces en la mente del creyente, pero que es ajeno a su corazón. Está en nuestra mente que debemos de darle gracias a Dios por todo, pero en el corazón no está esa determinación para darle gracias a Dios por todo. Necesitamos desarrollar en nosotros una actitud de gratitud, donde sin importar la situación que estamos enfrentando, podamos decirle a Dios: gracias, gracias, porque sabemos que estamos en el hueco de su mano, y porque sabemos que todo aquello que Él permite que llegue a nuestra vida es con un propósito. No todo lo que nos acontece es cómodo, pero si en Él estamos confiando, Él sigue teniendo el control. Y Dios está en control. Diga conmigo: Dios está en control. Dios está en control. Atrévase a que a partir de hoy sus oraciones
sean dirigidas por Dios, sean oraciones que manifiesten fe, perseverancia, amor, confianza y gratitud. Y entonces podremos acercarnos ante ese trono de gracia y confiadamente presentar nuestro corazón delante de Dios. Concluimos con este pasaje que es muy conocido por todos, y es Jeremías capítulo 33 verso 3, y lo leemos juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, y dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí y te responderé. Vean nada más qué garantía. ¿Qué garantía nos da Dios de que si exponemos nuestro corazón a Él, que si involucramos el reino de Dios en nuestro día a día, Dios nos habrá de responder? Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él está cerca, a una oración de distancia. Lo único que necesitas es darle la oportunidad de ser parte de tu vida. Y entonces comenzarás a darte cuenta de cómo Él comienza a obrar en tu vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, que despiertes en nosotros un hambre genuina por pasar tiempo en tu presencia y priorizar la oración. Ayúdanos, Dios, a poder involucrarte en nuestro día a día, y que, Señor, tú seas glorificado. Cumple tu propósito en nosotros, amado Señor. Sé tú glorificado, precioso Dios. Levántate y lleva a cabo tu propósito en mi vida. Dios, cumple tu voluntad en mí. Dígale al Espíritu Santo: cumple tu voluntad en mí. Lleva a cabo tu voluntad en mí. Obra en mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios está en control. Equipo de alabanza.